Dice, cuando leemos Éxodo 22:1, dice claramente, hermano, que David lo que merecía era la muerte, según la ley. Entonces estas son las cosas, hermano, que no comprendemos del amor de Dios. David y Besabet era morir, lo único que le salía. Pero oiga esto, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahí viene el balde de agua fría. Ahí viene Dios y sacó a la luz el pecado de David. El Señor va a sacar a luz lo oculto, así como usted lo oye. Si usted se cree que el Señor es un títere o un muñeco, usted se equivocó. Hay mucha gente que creen que están jugando con Dios, hermano. Y va a llegar el tiempo cuando Dios comenzará a purificar su casa. Va a llegar el momento cuando Dios comenzará a purificar los altares. Va a llegar el momento en cuando muchas de esas personas, esas grandes celebridades que usted conoce, y esos grandes predicadores, esos grandes ministros, que usted a diario escucha, y usted lo aplaude y todo se lo dice amén, y en nombre de Dios, tienen su maco tapado y brotarle que temprano, Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a sacar a la luz. Poderoso es el Señor. Así como hizo con David. Entonces, hermano, tenemos claro esto. Y dice, viene la reprensión ahora. Llegó la confrontación, pero ahora viene la reprensión. Dice, desde el versículo 1 al versículo 4, nos muestra, hermano, que cuando estamos descuidados, cometemos un sinnúmero de errores, hermano. Cometemos un sinnúmero y hacemos un sinnúmero de cosas que a Dios no le agrada. Y en ese mismo estado de cuidado, hermano, que de manera inconsciente o consciente, hermano, no sentimos, ni pensamos, ni analizamos lo que estamos haciendo o cometiendo o diciendo. No nos sentimos apenados, no nos sentimos tristes. Como David, hermano, David actuó como un asesino, como un sociópata. Actuó David, hermano, contra Uría. Y eso nos muestra a nosotros, hermano, que el descuido espiritual, hermano, es un peligro. Hermano, cuando estamos descuidados espiritualmente, estamos haciendo cosas y cometiendo cosas que no nos sentimos ni apenados, hermano, ni tristes. No sentimos la reprensión del Espíritu. Porque ya Dios nos ha dado rienda suelta. Y Él nos está dejando a nosotros a ver hasta dónde, hermano, vamos a llegar. Ocultando las cosas que hacemos. Haciendo las cosas que le ofenden. Y queremos seguir nuestro rumbo como que nada ha pasado. Ya no sentimos reprensión. Ya no escuchamos la voz del Espíritu. Porque estamos en un estado, hermano, de falta de sensibilidad espiritual. Y queremos callar y ocultar el pecado. Y cuando entramos, hermano, en ese letargo, porque es un letargo espiritual, se va muriendo el espíritu y toma control la carne. Eso fue lo que sucedió con David. David cayó en un letargo espiritual, una decadencia espiritual. Y la carne tomó control total de David. Tomó control total de David, hermano. Y revivió el viejo hombre. Así nos sucede a muchos de nosotros, hermano, si nos descuidamos. Revive el viejo hombre, hermano, y nos volvemos insensibles a la voz del Señor. Nos volvemos insensibles a la voz del Señor. Vamos a leer Lucas, hermano. Pero David, como muchos hoy, pensaron que iban a tener por mucho tiempo lo suyo tapado. Y Cristo dijo claramente en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Verdad? No hay nada. Si usted se cree, usted se equivocó. A Dios no se le escapa nada. Y sigue diciendo, hermano. En Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y ahí viene la reprensión, en el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl
y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y la palabra que se utiliza allí es Heshep, que significa cortesana o sierva. O sea, la sierva y la cortesana, porque tenemos que entender algo. Saúl tuvo dos mujeres, que fue una Ahinoam y otra Rispa. Fueron las mujeres de Saúl. Y no creo que David vaya a acostarse con esas mujeres. Ahora, según la palabra Heshep, que es la palabra en el hebreo que se traduce de Deuteronomio 17, 18 y 19, Heshep cortesana o sierva. Y dice, te di la mujer de tu señor en su seno, además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire lo que causa, hermano, el pecado en nosotros. Cuando tratamos, hermano, de ocultar nuestro pecado, nos hacen perder cosas en Dios. Perdemos terrenos en Dios. Perdemos bendiciones en Dios. Perdemos cualidades espirituales en Dios. Perdemos, hermano, crédito. Perdemos, hermano, reputación. Y Dios le dice, yo hubiera añadido mucho más de lo que tú has podido ver o alcanzar, le dice Dios, mi hermano. Porque eso es lo que comete nuestro pecado. Eso es lo que hace, hermano, cuando le fallamos a Dios, hermano. Y esto me llevó a mí a reflexionar. Quiero compartir esta reflexión, y es que tenemos que ver, hermano, cómo nosotros podemos durar años y años construyendo, hermano, una base en el Señor y alcanzando un estatus espiritualmente hablando en el Señor, o eclesiásticamente se podría decir. Podemos alcanzar lugares altos en Dios, pero en un segundo lo podemos derribar todo, hermano. En un segundo usted y yo podemos perder la salvación. En un segundo podemos perder todo lo que hemos construido en Dios. Y la reflexión es, ¿usted cree que valga la pena? Valdría la pena, hermano, por unos cuantos minutos nosotros perder la presencia del Señor. Reflexionemos en esto, porque son muchas las cosas que podemos perder, más que las que ganaríamos, hermano, ofendiendo al Señor de esta forma. Cuando cometemos pecados y seguimos como si el Señor es ciego, sordo y mudo o tonto, acarreamos un sinnúmero de juicios sobre nuestras vidas, de los cuales nos lamentaremos. Cuando nosotros que seguimos como que nada hemos hecho, como que nada va pasando, le estamos diciendo a Dios, tú eres ciego, tú no ves, tú eres mudo, tú eres sordo, que Dios es un tonto. Y Dios dándonos soga, hermano, y Dios dándonos soga, a ver hasta dónde vamos a llegar. Ay, Dios mío, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Luego dice el 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Oiga esto, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Así hay muchas personas, hermano. Así hay muchas personas que tienen en poco las cosas de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. Yo estaba allí, le dice Dios. Yo estaba allí viendo y escuchando lo que tú estabas diciendo de Urías, lo que tú ibas a hacer de Urías. Yo vi lo que tú hiciste con Jezabel. Porque hay personas que creen, hermano, usted se va a Santiago y en Santiago está Dios. Usted está en su habitación y en su habitación está Dios. Usted está en su trabajo y en el trabajo está Dios. Dios todo lo ve, todo lo escucha, hermano, todo lo percibe. Y David, Dios le dice claramente, tuviste en poco mi palabra, haciendo lo malo delante de mis ojos. No fue a los hombres que tú ofendiste, fue a mí que me ofendiste. Y dice, a Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Oiga el juicio dictado contra David. Oiga el juicio dictado contra David. Y esto empieza a cumplirse, hermano. Muere el niño
que concibe Jezabel, del pecado. Y esto es una de las cosas que ha sido muy criticada por los ateos y por aquellas personas perseguidores del Señor y de la Biblia. Que ellos dicen que Dios es este que comete un asesinato contra un inocente. Pero muchas veces el hombre espiritual no entiende las cosas que son del espíritu. No era el niño en sí, eran las cosas del Señor que estaban en juego, el propósito de Dios que había en juego, el nombre del Señor, la reputación del nombre del Señor, hermano, que estaba en juego, y el pecado que estaba representado en este niño. Porque muchos lo vamos a ver como un niño, simple y llanamente, pero este niño, en representación del pecado, cada vez que sea visto caminando por el palacio, caminando por la calle de Jerusalén, ahí va el adulterio, ahí va la fornicación de David, el hombre de Dios, el ungido. Míralo ahí donde va. Ese niño iba a pedir leche. El adulterio iba a llorar. Cada vez que el adulterio llorara, ahí está llorando el adulterio, la fornicación de David. Ahí está el pecado de David. Entonces, Dios tenía unos propósitos en base al linaje de David. Y le había hecho una promesa a David, hermano, que Dios iba a cumplir. Pero tenía que acabar, tenía que borrar esa mancha. David que afrontaba sus propósitos, los propósitos de Dios. Y Dios toma la decisión de acabar con el niño. Y dice la Biblia que el mismo Jehová, o sea, mató al niño. Se oye fuerte, pero es así, hermano. Son cosas que uno muchas veces, humanamente, si trata de comprenderla, puede caer en una confrontación a Dios, pero los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Las bendiciones de Dios nos persiguen, nos perseguirán siempre. Y cuando andemos en integridad y obediencia a Dios, las bendiciones estarán sujetas a cuanto estemos sometidos a Dios en nuestra vida. Dios le había prometido bendiciones a David, y que su cárcel se va a hacer próspera, y que nunca faltará uno de su casa en el trono. Dios le había hecho toda esa promesa a David, pero tenemos que entender algo, y es una de las enseñanzas que andan por ahí. Dios no va a bendecir y no quiere bendecir, pero las bendiciones están sujetas al grado de obediencia que tengamos a Dios, y cuando nuestro corazón esté inclinado a Dios y sometido a Dios o agradado a Dios. Tenemos que entender esa parte. Pero David actuó como un malagradecido, hermano. Y esto es lo que Dios le dice desde el 7, el versículo 8, Dios se lo dice claramente. Todo lo que yo te di y no tuviste nada en cuenta y fuiste un malagradecido. Y así es como tú me pagas. Así eso le está diciendo Dios a muchos de nosotros hoy en día. ¿Cómo le estamos pagando a Dios? ¿Estamos siendo agradecidos con Él? ¿Estamos siendo agradecidos de las bendiciones de Dios? ¿O estamos haciendo cosas que están echando por la borda esas bendiciones, hermano? Están frenando a Dios de seguirnos prosperando, de seguirnos expandiendo, hermano. Dice, la consecuencia de no valorar ni tomar en cuenta a Dios en nuestras acciones. Eso es en el versículo 9, dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste de espada y mataste y tomaste a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se faltará la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Oiga lo que Dios le está diciendo. Por cuanto me menospreciaste. Porque los pecados, hermano, cuando nosotros cometemos esos pecados, nosotros le fallamos a Dios, nosotros estamos menospreciando a Dios. Estamos menospreciando la gracia que Él ha depositado en nosotros, hermano. Y esto fue lo que David hizo, menospreció a Dios. No tomó en cuenta a Dios, hermano. Aún sabiendo, conociendo lo que acarrearía eso, él siguió en su desvarío, hermano. Y una de las causas del pecado de David que trajeron, las consecuencias que trajeron fueron 4, hermano. Como él lo expresó, se lo expresó a Natán.
debe de pagar con 4 tantos. Pues Dios le iba a cobrar por 4 tantos. La palabra tuviste en poco aquí en el hebreo es basá, basá con Z. Significa pensar poco en. O sea, David en ese momento, cuando estaba haciendo toda su fechoría, ni por la mente le pasó a Dios. Es lo que Dios le está diciendo. La palabra que Dios dice tomar en poco en el hebreo es basás con Z. Significa no tomar en poco a o pensar poco en. Pensar poco en. O sea, David no pensó. Dios le está diciendo, con toda esa fechoría que tú hiciste, ni por la cabeza te pasé yo. Tú no pensaste en mí, el dolor que me iba a causar, la tristeza que me iba a causar. Es lo que Dios le está diciendo a David. Oye, Dios está corrigiendo a David, hermano. Dios está corrigiendo a David. Oiga, lo primero, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Eso está en el 16. Oye, en el 16. Eso se cumplió en el 16. Absalón tomó todas las mujeres del harén de David, dice el 16:22. Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Oiga esto, ante los ojos de todo Israel. O sea, Absalón deshonró a David. Así como David deshonró a Dios, deshonró al Señor tomando a Betsabé, así Absalón lo deshonró a él. David estaba sintiendo en carne porque estaba tomando de su propia medicina, hermano. Y Dios va a hacer esas cosas con muchos que no quieren confesar su falta, no quieren confesar su pecado. Y siguen como que nada ha sucedido, y siguen manipulando las cosas de Dios, siguen, hermano, subyugando a la gente, asumiendo una autoridad que hace tiempo que la perdieron, y tienen su maco tapado. Y tarde que temprano Dios lo va a llamar a cuenta. Dios le va a salir en cuenta. Dios lo va a confrontar. Y David estaba probando de su propia medicina, hermano. De su propia medicina. Oiga esto. Oiga esto. La Biblia dice claramente en Éxodo 20:13, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. David lo conocía. Dice, no matarás. David conocía esto. No adulterarás. David lo conocía. David tenía número 1. Dice, tenía relación con Dios. Y Dios le dice, no tuviste en poco. Dios le está diciendo claramente, no tuviste en poco mi palabra. No tuviste en cuenta la relación tuya y mía y lo que esto iba a causar en nuestra relación. Número 2, conocías a Dios, dice. Conocía su palabra, número 3. Y tenía comunión con su espíritu, número 4. Pero cometió una serie de acciones que parecería que nunca tuvo una relación ni conoció a Dios. Oiga esto, hermano. Oiga esto. David tenía relación con Dios, conocía a Dios, conocía la palabra de Dios, tenía comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando vemos las acciones que David cometió, es como si él nunca hubiera oído hablar de Dios, hermano. Y es lo que Dios le dice a él. Tú me tuviste en poco, me menospreciaste. Es como que si tú no me conocieras. Es lo que prácticamente Dios le está diciendo, basá, es la palabra en el hebreo. Dice, chequen esto, hermano. Como, hermano, los pecados traen atrás más pecados. Cuando llevamos el ambiente espiritual y el mundo espiritual, sabemos que muchos pecados son manifestados e influenciados por espíritus inmundos. Y esos espíritus llaman a otro espíritu a operar. Por ejemplo, la fornicación y el adulterio, hermano, traen a un sinnúmero de pecados. Oiga esto. Y tomando en cuenta lo que David había hecho,
tomándolo punto por punto, yo quise sacar una lista, que quizás sea más. Usted sacará su cuenta, pero yo quise sacar la lista. Dice, lo primero es, número 1, fornicación. Fornicación, adulterio, la mentira. Número 4, el engaño. Número 5, el homicidio. Número 6, traición. Número 7, abuso de poder. Número 8, premeditación. Oiga esto. Y ellos hay un sinnúmero de puntos más que se pueden tomar en cuenta. Los reyes, miren, hermano, los reyes podían tomar cualquier mujer que ellos quisieran. Pero David quiso tomar a Betsabé, teniendo tantas mujeres. Esto es un panorama en lo que nos convertimos cuando nos descuidamos de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Satanás gana partida, gana terreno. Y nuestra carne toma dominio de nosotros. Cuando nos descuidamos espiritualmente, lo que ocurrió con David. Y dice claramente, hermano, el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Yo te voy a dar a beber de tu propio jugo, de tu propia medicina. Yo te voy a dar a sentir el dolor que yo sentí, la vergüenza, el menosprecio que yo sentí de parte tuya. Yo te lo voy a dar a sentir de parte de tu hijo. Oiga esto. Y el 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Vamos a hacer un para aquí, hermano. Esta es la clave de por qué David alcanzó misericordia de parte de Dios. David reconoció su pecado y lo confesó. Porque cuando confesamos nuestro pecado, hermano, alcanzamos misericordia delante de Dios. Cuando confesamos nuestro pecado y reconocemos, hermano, lo que hemos hecho y le decimos al Señor, sí, pequé, te fallé, hermano, eso cambia la historia, cambia el panorama, hace que Dios, hermano, se retraiga de lo que piensa hacer contra nosotros y alcanzamos perdón de Dios, hermano. Pero hay muchas personas que todavía, hermano, hermano, viendo, hermano, que ya no pueden seguir ocultando, hermano, deciden seguir, hermano, echándole tierra sobre tierra, pensando que de esa manera van a ocultar el cadáver del pecado que han cometido. Pero ellos no entienden que tarde o temprano eso va a salir a la luz, hermano. No hay nada que quede oculto que Dios no lo saque a la luz, hermano. Oigan este punto. Consecuencia del pecado en el versículo 10. Del pecado secreto. El versículo 10 dice. Primero murió el niño. Luego vemos que Arnón viola a Tamar, su media hermana de Absalón. Absalón toma represalia contra Arnón y mata a Arnón. Oiga la relación en cadena que trajo este pecado de David. Muere el niño, que él concibe con Betsabé. Arnón viola a su propia hermana Tamar. Absalón, en represalia por su hermana, mata a Arnón. Oiga esto. Luego Absalón se levanta contra el mismo David, lo hace huir del reino. Y luego Absalón muere de mano de Jehová. Oiga ahí. Los 4 tantos que debía de pagar David, Dios se los cobró. Porque Dios, hermano, nos va a perdonar. Pero Dios no va a frenar, hermano, las consecuencias de nuestro pecado. Dios va a dejar, hermano, que recibamos, hermano, el fruto de nuestro pecado.
hermano. Y los pecados traen un sinnúmero, como ya yo le expliqué, de consecuencias nefastas. Traen enfermedades, escasez, tragedia que llegan a nuestra vida, hermano. Traen maldición a nuestra vida, traen debilidad, traen desánimo, traen desencanto, traen división, traen ruptura matrimonial o de amigos, traen, hermano, exclusión social, hermano, traen desencanto a las personas que han puesto la confianza en nosotros, como en el caso de David, hermano, y traen un sinnúmero de cosas que muchas veces nosotros nos hacemos los ignorantes y empezamos a preguntar qué es lo que está pasando en nuestra vida. Si hay personas que empiezan a preguntar qué es lo que está pasando, por qué no salgo de una, no salgo de otra, y tenemos que empezar a examinarlo. Puede ser que usted tenga por ahí, hermano, algo guardado que no lo ha confesado al Señor. Y haga como David. Dice la Biblia claramente que David, esa es la clave, hermano, de por qué David halló misericordia delante de Dios. Y todo el que se humille, Dios lo va a exaltar. Pero el que se enaltezca, Dios lo va a humillar, hermano. Y quizás si David no había reconocido y había empezado a justificarse, como ya le expliqué al principio, que por eso es que Dios no le entra directamente a David. Y el mismo profeta que Dios envía tampoco le entra directamente a David, sino que toma una parábola para tratar de tocar la sensibilidad de David y que David pueda reencontrarse y David pueda reconocer cómo está su vida delante del Señor. Y en este momento aquí vemos que dio resultado. Quizás si Dios le había confrontado a David directamente, David había empezado a justificarse. En el 13 David no se justifica, sino que David dice claramente, pequé. Oiga, David se sorprende. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Y seguro David empezó a pasar un resumen de todas las acciones, de todo lo que había cometido. Y dice, ¿y qué es lo que yo he hecho, Dios mío? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y dice, pequé contra Jehová. Oiga esto. Él no dice, oh, pequé contra el pueblo, pequé contra mi familia. No, no. Oiga lo primero que él dice. Aunque es cierto que ese pecado no tan solo ofende a Dios, sino que ofende a matrimonio, familia, o grupo social, amigos, allegados. Él lo primero que dice, pequé contra Jehová. Él empieza a tomar en cuenta lo que hizo. Y dice Natán, y dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. Oiga esto. Ahí está el amor de Dios. Y ahí está Dios detrás de los pecadores. Porque nosotros somos pecadores miserables, hermano. Yo no sé usted, pero yo soy un miserable pecador que vivo de la gracia de Dios día a día. Yo soy un miserable pecador, hermano, que dependo del favor, del perdón de Dios. Dependo de la misericordia de Dios que Dios tiene día a día para conmigo. Porque siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra condición, conozcamos nuestro pecado, hermano, delante de Dios, vamos a ser suplidos por esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos justifica, esa gracia que cada día nos levanta, esa gracia que cada día nos acerca más a Dios, esa gracia que nos hace reconocer nuestra condición delante de Dios, de pecadores, hermano. Y David lo reconoció en este momento. Y dice Natán, no morirás, tranquilo, que no vas a morir. No va a morir, pero diga lo que dice luego, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Oiga lo que dice Dios, tú hiciste que los que no me conocen blasfemen contra mí, hablen mal de mí, den mal testimonio de mí. Porque a veces creemos que nuestras acciones nada más nos perjudican a nosotros, hermano. Nuestras acciones perjudican a otros. Nuestras acciones perjudican al Señor, perjudican la obra de Dios, perjudican los propósitos de Dios para con otras personas, hermano. Porque ¿qué va a decir la persona? Si estos son los que tienen a Dios y hacen este tipo de cosas, ¿cuánto más a nosotros? ¿Y qué condición podríamos tener para poder, hermano, corregir a aquellos que no conocen a Dios y que viven una vida en desorden? Ninguno. Dice Dios,
por cuanto más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Rápidamente el niño cae con una enfermedad repentina para algunos, pero David sabía que era lo que estaba ocurriendo. Quizá para los que estaban ahí estaban preguntando, ¿y qué fue lo que le pasó al niño? Pero David lo sabía. Porque nosotros sabemos, hermano. Mire, usted, el Señor y Satanás saben cómo usted está caminando y las cosas que usted hace lejos de la vista de los que lo conocen. Son tres que lo conocen, usted, el Señor y Satanás. Saben cómo usted está caminando delante de Dios. Entonces no nos hagamos los inocentes. Hay personas que se quieren hacer los tontos, los inocentes. ¿Y qué es lo que está pasando? Y tú lo oyes con un alarme. ¿Hasta cuándo, Señor? Tienes que empezar a revisarte cómo está caminando. ¿Qué cosa hay guardada que tú no se la has revelado al Señor? ¿Qué pecado hay que no hemos confesado para que pare la mortandad? Y dice Natán, se volvió a su casa y Dios hirió al niño. Y va a herir al niño y cayó en una enfermedad. Entonces David rogó a Dios por el niño. Oye, empezó a rogarle a Dios. Empezó a rogarle a Dios a ver si Dios podía tener misericordia del niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces hay gente que después que comete su pecado, hace su desvarío, hace su desastre, luego vienen al Señor como que nada ha pasado y empiezan a ayunar y empiezan a clamar a Dios, a rogar a Dios, hermano. Pero la espada no se va a apartar. Dios no va a perdonar, pero vamos a recibir los resultados de nuestras acciones, hermano. Toda acción trae una contracción y todo pecado trae una consecuencia. Dice claramente, David pasó la noche acostado y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, ni comió con ellos pan. Podemos hacer lo que queramos hacer, Dios no va a cambiar, hermano, el panorama. Dios no puede perdonar, pero vamos a recibir la consecuencia de nuestro pecado, hermano. Porque cuando creemos que Dios es un títere, que Dios es un muñeco o un maniquí de eso que usted ve en la tienda, cometemos un grave error, hermano. Y cuando Dios nos salga al encuentro, hermano, empezamos a gritar como niños. Y nos cae el moco, y nos cae la lágrima junta con los mocos, y nos las comemos, y no nos damos cuenta ni el sabor que tiene, porque estamos gimiendo delante de Dios, y Dios nos lleva a una condición que nos pone a arrastrarnos, hermano, nos pone a humillarnos nosotros mismos, nos pone, hermano, en un estado, hermano, que nos hace doblegarnos, quebrantarnos, nos hace reconocer, hermano, hermano, nuestra falta. Y dice que a los 7 días el niño murió. Y temían los suyos decírselo a saber que el niño había muerto a David, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó. Oiga esto. David se levantó. David se levantó, dice la Biblia. David tomó actitud, se esforzó, se levantó, dice, de la tierra y se lavó, se purificó, se limpió y se ungió. Buscó la presencia de Dios, se llenó del Espíritu Santo. Buscó al Espíritu Santo para que lo renovara y cambió su ropa y entró en la casa de Jehová y adoró. Porque Dios nos restaura, hermano. No importa el pecado que hayamos cometido, si lo confesamos, hermano, si lo vomitamos,
y reconocemos nuestra falta delante de Dios, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar, hermano, Dios nos va a limpiar, Dios nos va a esforzar, nos va a invitar a buscar su presencia para llenarnos de su presencia y fortalecernos. Dios va a cambiar nuestro panorama, Dios va a cambiar nuestro currículum, Dios va a cambiar, va a limpiar nuestro testimonio. Y luego lo único que nos va a quedar es adorar a Dios, hermano, y glorificar su nombre por sus muchas misericordias. Después vino a la casa y pidió y le pusieron pan y comió. El hombre empezó a comer, empezó a llevar su vida tranquila. Pero cuando leemos aquí, oiga esto, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ya es un hombre restaurado, ya es un hombre que está conforme sea cual sea la voluntad de Dios, un hombre sometido a Dios, un hombre, hermano, doblegado a Dios. Ahí en esa expresión volvemos a ver el David que hubiéramos visto antes de cometer este pecado. Y luego dice, y Dios dice en el 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Y escuche esto, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, que significa amado del Señor a causa de Jehová. Pues el mismo Dios le puso nombre a Salomón, Jedidías, amado de Jehová. Porque cuando hacemos las cosas en el orden de Dios, hermano, cuando hacemos las cosas tratando de agradar a Dios, hermano, Dios se va a agradar de lo que hacemos y nos va a apoyar, hermano, y nos va a dar el visto bueno de lo que estamos haciendo. Porque en estos tiempos, hermano, veo un espíritu de ñoñería, un espíritu, hermano, donde muchos creen que el Señor es un padre apoyador. Y aquí no hay niña linda. Aquí el que cometa su falta va a recibir su castigo, hermano. Va a recibir su castigo porque Dios no es apoyador, hermano. Dios no es apoyador ni Dios tolera el pecado, hermano. Y vemos, hermano, el sinnúmero de acciones que trajo este pecado de David. Incluso todavía en su ancianidad. Y luego vemos algo que sucede donde Ahitofel, un amigo fiel, un amigo cercano a David, traiciona a David. Y muchos se han preguntado cómo va a hacer si Ahitofel era un hombre de Dios. Lo que pasa es que Ahitofel manifestó, hermano, algo que tenía oculto. Y era que, según las escrituras, Betsabé era hija de un hijo de Ahitofel. O sea, Ahitofel era abuelo de Betsabé. Entonces, parece que Ahitofel no perdonó esta falta de David. Y es normal, hermano. David en una ocasión dijo, y luego más adelante nos vamos a ver cuando David comete la falta. Y Dios le dice a David que decida, y David le dice a Dios que él prefería caer en manos de él que caer en manos de los hombres, que ser juzgado por los hombres. Hermano, y a veces cometemos acciones y cometemos falta que los hombres nunca nos la van a perdonar, hermano. El hombre no perdona, el hombre no olvida. Dios puede olvidar, Dios puede perdonar, pero el hombre no olvida. Entonces David pagó con creces. Todavía al final de su vida, David estuvo sintiendo, hermano, sintiendo el peso de este pecado. Sintiendo el peso de este pecado, hermano. Y eso lo vimos, hermano, en la postrimería de su vida, cuando Ahitofel, hermano, traiciona a David. Así que, hermano, este ha sido el estudio de hoy. Dios sacará a la luz lo que está oculto. Así que andémosle pianito al Señor. Tratemos de, hermano, de practicar la omnipresencia de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros en todos los lugares. Dios ve todo, escucha todo y discierne todo. Así que no caigamos, hermano, en el descuido espiritual, para que no caigamos en esta condición en la que cayó David, un hombre de Dios, hermano.
Le damos gracias a Dios que tenemos al Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, hermano. Y, y Él nos perdona, hermano, pero vamos a recibir la corrección, la disciplina, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermano Alfredo, la luz de la palabra. Sigan orando por este ministerio, por esta obra, para que el Señor siga inquietando y poniendo las palabras adecuadas en nuestra boca. Busquemos al Señor sin cesar. Cristo viene pronto.